Hola, bienvenidos a este video. Este es un video, a diferencia de los anteriores, de repaso. Hoy, domingo, hoy que lo están viendo, seguramente tienen su examen. El examen abarca todas las unidades temáticas de la asignatura microeconomía. Ya terminamos de ver todo el programa. Entonces, esta clase es ya un repaso recordatorio de muchos de los temas vistos durante todo el bloque de, de este cuatrimestre. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, vamos a iniciar eh, este tema, más bien este conjunto de temas de repaso general de la asignatura. Muy bien, pues vamos a iniciar desde el principio, por qué hay una ciencia que se llama economía, la ciencia económica. Y bueno, pues esta ciencia surge a raíz del problema de la escasez. ¿Qué es el problema de la escasez? Pues bien, el problema de la escasez surge de la interrelación entre las necesidades humanas ilimitadas y los recursos escasos disponibles para satisfacerlas. Las necesidades del hombre por consumir bienes y servicios exceden la cantidad de recursos que la economía puede producir, quedando siempre algunas necesidades insatisfechas. De esta diapositiva vamos a rescatar dos puntos. Por un lado, tenemos necesidades humanas ilimitadas contra recursos escasos eh, para satisfacer necesidades ilimitadas. Esto ha preocupado mucho a los seres humanos, al grado tal que, un poquito de historia, en 1968 se funda una organización no gubernamental que se titula o se llamó el Club de Roma. Esta organización no gubernamental estaba conformada por científicos, entre ellos economistas y políticos. Y bueno, pues en 1972 publican un informe que se llama Los límites del crecimiento. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el problema de la escasez? Mucho. En ese tiempo, la ex, ex- ahora sí que la explosión demográfica, el crecimiento de la población era muy elevado y los recursos crecían en menor proporción. En historia económica vemos a un economista, un clérigo que se llamaba Tomás Malthus. Este economista decía que la población crece en forma geométrica y los recursos en forma aritmética. ¿Qué significa esto? Que la población crece mucho más deprisa que la cantidad de recursos que se produce. O sea que nuestro planeta ya está siendo, bueno, sobreexplotado, existe, ya llegó al límite de la capacidad de carga, como le llaman los, los expertos en ecología. Entonces, este economista Thomas Malthus, con esta teoría lúgubre del crecimiento demográfico contra recursos para satisfacer las necesidades, hace que el Club de Roma se unan estos científicos y estos políticos, y bueno, pues allá en 1972 concluyeron que efectivamente que pues la población crecía, entonces había un peligro inminente de que se pudiese producir hambre en un futuro. Posteriormente, en años posteriores, se reúne otra vez este Club de Roma y bueno, pues la conclusión es diferente. Esto, considerando el avance tecnológico, considerando que es una variable que puede salvar a la raza humana, al género humano, de una hambruna, entonces pues se hizo esta nueva aportación por parte del Club de Roma, diciendo que, bueno, pues gracias a la tecnología, pues también los satisfactores, los recursos crecen en una proporción, pues prácticamente similar a cómo crece la población y últimamente, bueno, pues la explosión demográfica ha disminuido, el crecimiento de la población ha disminuido. Bueno, valga esto como comentarios para revelar la magnitud de la importancia que se tiene
bueno, pues los problemas desde el punto de vista de la escasez, desde el punto de vista de la ciencia económica y cómo ha preocupado a científicos, a economistas y, bueno, pues, aunque ustedes no lo crean, a ciertos políticos. Bueno, avancemos. Eh, Aquí dice, bueno, se puede decir que las necesidades humanas como son infinitas, mientras que los recursos existentes para satisfacerlas son limitados o escasos, es el hecho que genera el problema de la escasez. El problema de la escasez da lugar al acto de la elección y a la formación de los precios, de los bienes y de los factores de producción. Aquí en esta diapositiva vamos a rescatar lo que se conoce como la asignación de los precios. En economía, bueno, pues se entienden diferentes o existen diferentes sistemas o modelos económicos, eh, teóricos incluso. Y bueno, pues hablamos del sistema capitalista, del sistema socialista y bueno, pues el sistema comunista que ya prácticamente ha desaparecido y bueno, pues un sistema económico mixto del que hemos hablado en otras clases. Los economistas, los modelos teóricos, podemos afirmar que hay soluciones a los problemas que enfrentamos. Sin embargo, bueno, pues estas teorías o estos modelos creados por científicos, bueno, al hablar de científicos hablamos de economistas, recordemos que la economía es una ciencia social, bueno, pues los modelos pueden dar respuesta a los problemas que aquejan a las sociedades, a muchos de ellos, y no a todos. Pero bueno, pues hay otro problema ahí, ¿verdad? Que una vez que se crea o se implementa un modelo, pues vienen a toda prisa los políticos, son los que ejecutan las decisiones y bueno, pues son los que por lo general por la avaricia, por la corrupción, por aliarse con los dueños de los medios de producción, bueno, pues afectan enormemente a un modelo económico que puede ser viable. Entonces, podemos decir aquí que la ciencia económica da respuesta a los problemas que aquejan a la humanidad. No así la, los políticos. No hablo de la ciencia política, hablo de los políticos, las personas como tal, de carne y hueso. Entonces, bueno, pues ustedes si bien ven noticias y escuchan las cuestiones políticas de nuestro país, estoy seguro que sabrán a qué me refiero. Bien. Seguimos. Propósito de la ciencia, de la economía en este caso, ¿no? La economía es considerada como una ciencia y como ciencia se encarga de estudiar la manera de realizar la asignación más conveniente de los recursos escasos de una sociedad para lograr la mayor satisfacción de las necesidades de la sociedad o lograr un conjunto de objetivos, ¿sí? Aquí vamos a rescatar la palabra, bueno, pues asignación, digo, los recursos escasos, ya los comentábamos, ¿verdad? Hace un momento. Entonces, creo que aquí ya quedó claro esto. Bueno, en esta otra diapositiva dice, la economía no estudia un área o un campo de actividad humana, sino el aspecto de la elección. Este aspecto está presente en toda actividad humana, debido a que los medios económicos son escasos y estos son los que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades materiales, por lo que inevitablemente nos obliga a elegir entre alternativas. Bueno, pues aquí rescatamos una palabra de toda la diapositiva, ya como en la anterior rescatamos lo que es la asignación de recursos escasos, en esta vamos a rescatar lo que es la palabra elección. Eh, Cada persona, cada ser humano, bueno, pues tiene una eh, cantidad, a veces decimos ilimitada, pero bueno, pues desde el punto de vista económico no existe esa eh, eh, término de ilimitado en cuestión de recursos, más bien tenemos una cantidad de recursos finitos, aunque a veces nos parezca infinitos, y tenemos posibilidad de elegir elección, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, para comprar un celular, pues toman una decisión, hay una elección, ¿sí? Finalmente evalúan muchas alternativas, finalmente toman una decisión. Si van a ingresar a una universidad, pues igualmente supongo que considero, evalúan varias opciones en base a factores, precio, o sea, colegiaturas, distancia,
pues finalmente toman una decisión, o sea, es una elección. Entonces, los seres humanos vivimos en un continuo un conjunto de elecciones. Nuestra vida está conformada por una serie de elecciones, de toma de decisiones. Hay veces que tomamos la adecuada, hay veces que no. Bueno, la ciencia económica nos ayuda a tomar mejores decisiones, es decir, a elegir aquel curso de acción o aquel producto o aquel servicio que mejor satisfaga nuestras necesidades ilimitadas, ¿sí? Entonces, eso es con respecto, énfasis entonces en esta diapositiva, la palabra elección. La división de la economía. Ya esto lo comentamos también en clase, recuerdo, es un recordatorio. El análisis del estudio económico se puede clasificar en dos grandes ciencias, según el enfoque del estudio de los hechos económicos. La microeconomía, que estudia el comportamiento básico de los agentes económicos individuales y el mecanismo de la formación de los precios dentro del mercado. Y la macroeconomía, que analiza el comportamiento de agregados globales y se ocupa de temas como la inflación, el empleo o el producto total de una economía. Bueno, resumiendo esta diapositiva, podemos decir que la microeconomía pues estudia el comportamiento individual de los agentes económicos, ¿sí? Llámese familia, llámese personas en lo individual. Y la macroeconomía pues estudia el comportamiento de agregados globales. Agregados globales nos referimos a todo un país, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas son las dos divisiones de la economía. Definición de microeconomía, que es nuestra materia de estudio. La microeconomía se propone estudiar el comportamiento económico de unidades económicas individuales, como pueden ser los individuos, las familias, las empresas y los mercados. Por ello también se le define como la ciencia que estudia la asignación de los recursos escasos entre finalidades alternativas, ¿sí? Entonces, aquí hacemos énfasis otra vez en esa palabra que ya habíamos comentado atrás, asignación de los recursos escasos entre finalidades alternativas. Hay un término que se llama costo de oportunidad, que es un tema también de la microeconomía. Y eso lo vimos cuando vimos el tema de costos. Y costos de oportunidad también recordemos que aquí, bueno, pues cuando ustedes toman una decisión, ustedes pierden otras oportunidades. Si eligen una alternativa de cierta escuela para estudiar una licenciatura y desechan otras decisiones como trabajar o poner un negocio con esas colegiaturas o comprarse una casa, un terreno, muebles, una bicicleta, un auto, etcétera. Entonces, eso se le llama costo de oportunidad, ¿sí? Al desechar otras alternativas y elegir una de ellas, bueno, pues todas aquellas que se desechan, bueno, es lo que se le llama como costos de oportunidad. Y bueno, pues aquí hablamos de ello, nada más que, bueno, pues en otras palabras. Continuamos con definición de microeconomía. La teoría microeconómica utiliza modelos formales que intentan explicar y predecir utilizando supuestos simplificadores el comportamiento de los consumidores y productores. En general, el análisis microeconómico se asocia con la teoría de los precios y sus conceptos derivados. Aquí, bueno, eh, cabe resaltar que cuando estudiamos microeconomía intermedia o incluso mejor aún microeconomía avanzada, esta teoría del consumidor, si ustedes ven aquí, utiliza supuestos simplificados. Ustedes cuando ustedes ingresan a una clase de microeconomía avanzada, pues básicamente no van a ver teoría, por lo general es cálculo, por lo general cálculo diferencial y cálculo en diferencias. Entonces, ustedes ingresan a una clase de microeconomía avanzada y básicamente dicen, esto no es economía, esto es matemáticas. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque también ustedes como administradores de empresas, ahí me equivoco, no llevarán esa materia, seguramente. Tal vez en mercadotecnia llevarán, si su programa o su plan de estudios lo considera, lo dudo mucho porque esta materia no permea siendo tan importante. Dentro de la mercadotecnia hay
rama que se llama comportamiento del consumidor, ¿sí? O psicología del consumidor. Bueno, en este caso les comento qué diferencia hay entre comportamiento del consumidor del punto de vista microeconómico, de la microeconomía, y comportamiento del consumidor, que también es toda una rama de estudio de la mercadotecnia, mucha diferencia, ¿sí? Desde el punto de vista microeconómico, les acabo de mencionar, se crean modelos matemáticos donde emplean el cálculo diferencial, fórmulas muy complejas, derivadas, más bien ecuaciones diferenciales, perdón, y ecuaciones en diferencia. Esa es la gran diferencia. Y desde el punto de vista mercadológico, teoría del consumidor o comportamiento del consumidor o psicología del consumidor pueden encontrar textos, libros con títulos similares. Lo más común es comportamiento del consumidor. Aquí permea mucho la psicología, la interpretación psicológica, ¿sí? Entre psicólogos y economistas ha habido o hubo en el pasado una cierta roce porque los economistas no estaban de acuerdo con el comportamiento del consumidor desde el punto de vista mercadológico. Sin embargo, bueno, pues a partir del año 2007, cuando se crea, bueno, cuando se genera esta famosa, que todos sentimos, la crisis o recesión de las hipotecas Supreme, bueno, pues a partir de ahí los economistas voltearon a ver a los psicólogos, a los colegas, psicólogos que se hacen economistas, que se les llama economistas conductuales. Y en esta rama de la economía, que se llama economía conductual, básicamente permea mucho más la psicología que la matemática. Entonces, a partir de esta famosa crisis de las hipotecas Supreme 2007-2008, que no se previó y era difícil en su momento conocer las causas, digo, ya posteriormente llegan las investigaciones, se da cuenta que eran por la creación de vivienda en forma indiscriminada en Estados Unidos y se llegó a especular con la vivienda, entonces ahí se originó la crisis, pero bueno, pues a raíz de esta crisis ya dentro de los libros de texto de economía se considera ya la economía conductual. Ya hay un premio Nobel de un psicólogo o de dos psicólogos que ganaron premio Nobel investigando sobre economía conductual. Bueno, entonces eso es como algo adicional para que, bueno, pues nada que ver o muy distinto los dos enfoques, punto de vista microeconómico, comportamiento del consumidor, punto de vista mercadológico, comportamiento psicológico. ¿Cuál de los dos da mayor resultado? Bueno, pues nada más les digo, la mercadotecnia es la que produce resultados en las empresas y la economía como ciencia, bueno, lo que produce resultados más tangibles es la macroeconomía. Y la micro, bueno, pues hay cosas que se aplican como la elasticidad de oferta y demanda, bueno, también términos que ya vimos, pero bueno, pues no tanto desde el punto de vista de los modelos matemáticos, no tanto, más bien yo no he visto jamás que los mercadólogos apliquemos este tipo de modelos simplificados, racionales de los economistas ortodoxos, como se les llama. Bueno, seguimos avanzando con definición de microeconomía. En este sentido, la microeconomía ayuda a comprender el proceso de asignación de los recursos productivos entre usos alternativos y el papel en que dicho proceso juegan los precios y los mercados. Bueno, pues aquí podemos decir que la asignación de los recursos productivos se da en razón de los precios, ¿sí? Ya vimos la curva de oferta-demanda que tiene que ver con precios, ya vimos las elasticidades que tiene que ver con precios, que bueno, pues hay ciertos bienes que la demanda es muy elástica. ¿Qué significa esto? Subes el precio y si subes el precio, se mueve drásticamente la demanda de tus productos, así los consumidores dejan de comprarlos. Hay otros que la demanda es inelástica, que significa modificas el precio, subes el precio y pues la demanda se te cae muy poco o nada a las empresas. Entonces, para los mercadólogos esto sí es muy aplicable esta teoría de la microeconomía, lo que es las elasticidades. Eh, Ejemplos, el gas LP, por ejemplo, sube el precio, pues sensiblemente cae la demanda, puesto que es un producto básico,
la tortilla sube el precio, la demanda se cae muy poco, es una demanda inelástica. Y bueno, pues estos temas pues ya los fuimos viendo cada uno de ellos en clases durante el ciclo, durante el bloque. Bueno, seguimos avanzando. ¿Qué estudia la microeconomía? Esto también lo vimos durante las clases, los elementos de la microeconomía, que es lo que estudia. Y los elementos de la microeconomía, microeconómicos son básicamente cuatro. Los agentes económicos individuales, las mercancías, los precios y los mercados. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar a esta primera entrega. En otro video vamos a explicar cada uno de estos elementos, cada uno de estos cuatro elementos a cierta profundidad. Entonces, bueno, pues lo vemos en la próxima entrega. Gracias.